conscientes de la confianza. Listo, van a entrar todos ya. Carne que consumimos. 50 personas en este momento. La tarea de seleccionar los creadores, cebadores y comercializadores más comprometidos y merecedores de portar el sello MAL de la Asociación Angus y Brangus en sus productos. La selección consiste en conocer desde el origen en campo las condiciones de producción, evaluando parámetros esenciales como la genética, la nutrición, el manejo, la edad y la transformación. Los productos ovalados provienen de animales sanos, producidos primordialmente en condiciones de pastoreo, en fincas enfocadas en buenas prácticas que promueven el bienestar animal, la formalización del sector agropecuario y el desarrollo social sostenible de las comunidades rurales colombianas. Los productos seleccionados y avalados se venden al público en diversas presentaciones, empacados al vacío de acuerdo a las rigurosas normas sanitarias establecidas en la ley. Y además, se encuentran disponibles en algunos restaurantes de primer nivel. Creamos 2 sellos: el sello Aval Angus, Brangus y sus cruces, que distingue productos de ganado con influencia genética Angus y Brangus, cruzados en diferentes porcentajes con otras razas, y el sello Aval Angus, que distingue productos provenientes de ganados con genética solamente Angus. Confía siempre en los productos distinguidos con el sello Aval de la Asociación Angus y Brangus de Colombia. Búsquelos y disfrute una buena experiencia con las mejores carnes.
Muy buenas tardes. Bueno, Ricardo, estamos listos. Tenemos 76 personas ya en este momento conectadas. Muy buenas tardes para todas las personas que participan en esta importantísima charla. Un agradecimiento especial para SelectSite, para Genética Selecta, para todos los patrocinadores y sponsors de este tipo de eventos, a Becol, a Beringer, a Fedegan, a las comercializadoras de carnes, a las personas que también participan hoy en este evento de Albrangus, del Encuentro Latinoamericano de Brangus, que también tiene unas charlas muy importantes. En fin, a todas las personas que nos acompañan de otros países. No sé si nos acompaña Javier Martínez del Valle de Argentina, el director ejecutivo de la Asociación Angus, al presidente de la Asociación Ecuatoriana de Angus, Carlos Javier Andrade. Si se me escapa alguno, no puedo visualizarlos en la pantalla. Muchísimas gracias a todos. Queríamos hacer esta charla, esta segunda charla, porque si hay una herramienta útil en los procesos de producir carne y ser eficientes, se llaman los DEPs. Los catálogos traen casi que un manual para que nosotros nos basemos en ese manual para poder usar esas herramientas que hay y corregir todos los problemas que tengamos en nuestro campo. Vulgarmente, y haciendo una analogía a un refrán popular que existe en la lengua castellana, si queremos la gallina de los huevos de oro, ahí tenemos la herramienta. Ahí tenemos la herramienta para hacer la gallinita de los huevos de oro. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien del staff quiera hablar, si quiere hablar Mauricio o quiere hablar Felipe, para darle la bienvenida. Muchas gracias y muy buena suerte. Bueno, no, don Ricardo, agradecerles a todos, agradecerles por estar acá presentes en este tema tan importante. Creo que pues en nuestro país es algo que viene tomando mucha fuerza, la lectura de los DEPs, cómo interpretarlos, cómo empezar a escoger bien ese toro que realmente nos hace el cambio en nuestra finca de acuerdo al objetivo productivo que tengamos nosotros en mente como productores, y empezar también a cambiar un poco esa mentalidad de escoger un toro por una foto. Muchas veces pues el toro más bonito no es el indicado para la ganadería ni para el objetivo productivo que nosotros tenemos. Entonces estas charlas nos hacen crecer en herramientas, como lo dices, don Ricardo, para poder seleccionar ese toro, pues que realmente nos va a dar un mejoramiento genético a nivel de ganadería, y pues realmente eso es lo que necesitamos. Entonces, Alfonso y a Juan Pablo, muchas gracias por sacar el rato y por acompañarnos en esta excelente charla. Y pues también decirles a los participantes que con Alfonso y con Juan Pablo cuadramos antes de empezar la charla, es que pueden ir haciendo las preguntas a medida que vayan pasando las diapositivas y los temas. Nosotros hacemos un pare en las diapositivas y pues ellos responden a sus preguntas. No la vamos a dejar como siempre para el final, sino que a medida que vayan saliendo las preguntas, pues las vamos respondiendo. Entonces, ya saben, el chat está abierto. Las personas que estén interesadas o tengan alguna duda sobre la marcha, nos las pueden hacer por el chat. Nosotros como staff estamos muy pendientes de quienes hagan preguntas o quienes tengan alguna duda para compartirlas con nuestros dos expositores. Entonces, muchas gracias, bienvenidos, y le doy paso a Mauricio. Juan Pablo, Alfonso, muy buenas tardes. Felipe, hombre, por favor, Felipe. Señor. Mauricio, qué pena. Tranquilo, No quería dejar pasar por alto, porque como acabo de decir, y me disculpan, acabo de ver al presidente de la COLAPA, de la Confederación de Países Productores de Angus, y a su vez presidente de la Asociación Argentina de Angus, y gran amigo Alfredo Guzmán. Bienvenido y gracias por la compañía. Alfredo, un saludo, si quieres saludar. Dale el micrófono, Alfredo, por favor. Sí, señor, ya se lo estoy dando, que me acepte. ¿Ahora está abierto? Sí, señor, ahora sí te estamos escuchando. Bueno, realmente un gusto acompañarlo.
Un gran abrazo a Ricardo y por supuesto muy contento de trabajar con ustedes, que hace tiempo que empezamos a trabajar en equipo con Ricardo cuando empezamos con la Colapa, y creo que es importante que sigamos trabajando juntos y poder aportar lo que uno mejor sabe hacer para que salgamos adelante y trabajemos para esta Sudamérica que queremos. Gracias, el mayor de los éxitos y a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Alfredo. Muchas gracias. Mauricio, adelante. Gracias, don Ricardo. No, igualmente unas palabras de agradecimiento a Juan Pablo y a Alfonso por el tiempo que nos están dedicando en un proyecto que va a arrancar a partir de este año con una plataforma tecnológica moderna, actualizada de nuestra asociación, que tiene por objeto desarrollar pues unas bases de datos importantes para poder emitir nuestros propios EPDs, y qué tan importante que pues que la charla venga respaldada por una de las casas genéticas más importantes del mundo que ustedes representan para Latinoamérica. Eso hace mucho más fuerte y valedera esta importante charla que ustedes nos van a brindar en el día de hoy. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Perfecto. Juan Pablo, o empiezas vos, ¿cierto? Sí, ya estoy Listo. poniendo. Ya puedes compartir pantalla y ya puedes empezar. Comentame si se ve bien por las dudas. Está Bueno. perfecto. Devs, una herramienta para seleccionar. Bueno, muchas gracias. Felipe y Ricardo y Mauricio una gran introducción. Casi no me dejan cosas para decir. Pero bueno, primero quería agradecerles y saludarlos tanto a la gente genética selecta, Select Science Argentina y a Sobrangus de Colombia, y especialmente a Ricardo, que siempre nos encontramos en varias exposiciones del mundo. Un día como hoy seguramente estaríamos en el stand de Select Science en Palermo, compartiendo una picada, hablando de toros, viendo buenos animales como todos los años. Lamentablemente este año no podemos hacerlo, pero bueno, estamos presentes en este stand virtual, que es una gran idea que tuvo Select Science Argentina. Fue una semana muy intensa, con unas charlas muy interesantes, unas ofertas muy buenas que he visto, así que los felicito. Les agradezco también la invitación y saludo a todos en Argentina también. Y bueno, Ricardo, por lo menos podemos estar hablando como siempre el último miércoles de julio, y lamentablemente mañana no tenemos la jura como esperábamos, pero si Dios quiere ya va a volver toda la normalidad y pronto lo vamos a hacer. Así que bueno, nos estamos adaptando a lo más cercano posible al stand que sería esto. Les cuento, mi nombre es Juan Pablo Barreto, soy de Uruguay y pertenezco a Select Science, trabajo en varios países de Latinoamérica y tengo la suerte de pertenecer a ese equipo que ven en pantalla. Select Science es una empresa de genética que está formada por varios productores de leche y de carne que formaron muchas cooperativas y que decidieron compartir su genética hace más de 50 años, y sigue siendo una cooperativa, es decir, que nuestros dueños son productores de carne y de leche, y hoy en día tenemos el 31% del market share de las razas de carne en Estados Unidos, siendo Angus obviamente la principal y la más grande en términos de ventas. Y eso creo que es una buena introducción, porque los DEPs son creados por productores y para productores. Por eso es la importancia de los DEPs y por eso la inquietud de todo el equipo de la Sobrangus y de Ricardo de tener esta charla, de tener DEPs hechos en Colombia próximamente, de, como dijo Alfredo, todas las otras asociaciones de Angus, estar juntos y mejorar y ser más eficientes en nuestra ganadería. Los DEPs son importantes porque es lo único que nos puede decir la información genética que trae un individuo o un toro.
nos hablan del futuro, que siempre es muy incierto en este negocio. En este caso es una de las pocas certezas que podemos tener, es gracias a los DEPs, porque nos van a explicar cómo va a ser la progenie del toro que estamos evaluando, y siempre que estén pensando en un DEP o evaluándolo, tienen que pensar en plata inmediatamente. Es una herramienta para mejorar nuestro negocio y poder vivir de las vacas, que es lo que más nos gusta a todos los productores. Así que bueno, vamos a empezar ya definiendo qué son los DEPs o EPD. DEP, lo dice la palabra, es diferencia esperada de la progenie. ¿Diferencia con qué? Diferencia con una población que vamos a estar comparando, y siempre esa población es de la misma raza, obviamente, y no importa el sexo, la edad o el origen el origen me refiero al establecimiento o rancho de donde venga el animal, siempre y cuando sea de la misma raza, tal como estoy diciendo. Y a veces lo ven escrito EPD y me puedo equivocar en la presentación y decir varias veces EPD porque son las siglas en inglés, es exactamente lo mismo. Una cosa a tener en claro es esa última frase que tienen en su pantalla, ya que los DEPs se van actualizando y varían. Entonces siempre es importante utilizar y tener en cuenta la última actualización o la última información disponible, porque va a ser la que tenga mayor confiabilidad o la más certera. Obviamente eso no quiere decir que haya que mirarlo todas las semanas como actualiza la Angus americana, pero sí, no sé, cada 6 meses o un año o ciertos meses que ustedes vean que se van modificando, la razón es esa. Se va incorporando más información del individuo y de sus ancestros y su progenie, y por eso los DEPs van modificándose y enriqueciéndose, ya que va aumentando su confiabilidad. ¿Cómo se calculan los DEPs? Los DEPs son la combinación de estas cosas que están viendo. Entonces, es la combinación de la información de la progenie de ese individuo que tengamos, de los ancestros de ese individuo y de la progenie de los ancestros de ese individuo, ya que eso va generando más confiabilidad también. Obviamente que la performance individual del individuo va a pesar mucho en el DEP y todas las mediciones que tengamos. Por eso los invito a acompañar a la Sobrangus en este proyecto y medir, investigar todo lo más posible. Y esto es generado con el granito de arena que cada productor le aporte a su asociación, en este caso a la Sobrangus o la Angus Argentina. Entonces es muy importante utilizar la información y compartir la información que tengamos en nuestra finca o empresa. Y obviamente la información genómica, que es algo más reciente, que se incorpora a los DEPs, y la combinación de estas 4 cosas van a formar los números que vamos a estar viendo. Así es como vemos un toro en un catálogo, como estamos acostumbrados. No elegí el Rayfall por casualidad, obviamente es uno de mis preferidos, y lo estoy poniendo porque creo que es un toro que está escribiendo una historia muy importante en la raza, y vamos a hablar de él mucho estos años y a futuro. Estoy seguro que es un toro que va a haber un antes y un después del Rayfall, si Dios quiere. Y tenemos la suerte de que sea de nuestra empresa. Como les decía, así estamos acostumbrados a ver un toro en un catálogo, y siempre lo primero que vamos a mirar es la foto. En esta charla la idea no es que los DEPs sean lo más importante o menos importante, sino que la evaluación visual y el fenotipo es muy importante y va a seguir siempre siendo muy importante, y lo vamos a utilizar durante toda la vida, y es lo que nos encanta y nos apasiona. Los DEPs, como decía el título, es una herramienta, y hago hincapié en una porque es una herramienta más de todas las que tenemos y podamos tener para mejorar nuestro negocio. Y sin duda que la evaluación visual y el fenotipo nunca lo vamos a sustituir, porque es algo que
que nos encanta y nos apasiona de estos negocios. Pero junto con esta evaluación visual y ver los toros y que nos gusten y analizarlos, vamos a tener que medir y con esas mediciones registrar, y gracias a los registros vamos a poder certificar y poder seleccionar, y eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestro negocio. Entonces, la idea de esta charla va a ser eso, poder interpretar de esos cuadritos que les mostré, que vemos en un toro antes, poder interpretar algo más allá de la foto y todos estos números, ver que son mucho más simples de lo que nos parece si los miramos todos así juntos, y saber qué significa cada uno, qué mide y para qué nos sirve y para qué nos puede servir en nuestra empresa. Hago hincapié en esto, y es muy importante, y como les decía, cuando piensen en los DEPs, piensen en plata, en qué retorno va a tener esa inversión en nuestra empresa, porque sin duda que la Asociación de Angus Americana y todas las asociaciones del mundo invirtieron miles y miles de dólares en contratar científicos, gente, medir, estudiar, investigar, acuerdos con universidades para lograr todos estos números que vemos acá. Entonces es mucha plata, mucho conocimiento, mucha gente trabajando para lograr todos esos números, y muchos años, mucha investigación, y nosotros los tenemos tan disponibles para que los usemos gratis. Entonces, ¿cómo no los vamos a usar? Y al saber qué significan, nos vamos a cortar camino, y seguro vamos a evitar que nos pase eso y podamos mejorar nuestro negocio y nuestra rentabilidad. Entonces ya definimos un poco qué es un DEP, diferencia esperada de la progenie. Siempre, como les digo, vamos a estar comparándola con una población. Un número solo de un DEP no significa nada si no sabemos contra qué lo estamos comparando. Otra forma de describir un DEP es una herramienta tecnológica, como tienen ahí, que está disponible para el productor y que le permite comparar, identificar y seleccionar objetivamente los reproductores, tanto machos como hembras, de una misma raza. Siempre hago hincapié en eso. Hoy en día estamos compartiendo esta charla con dos razas, quizás las dos más importantes del mundo, como son Angus y Brangus. Y los datos, yo me estoy enfocando el ejemplo con un toro Angus, y los datos los voy a mencionar de un toro Angus porque tiene más datos y es una población más grande en Estados Unidos y a nivel mundial, pero los datos de EPDs los tienen todas las razas y son para las distintas razas, y para comparar dentro de la misma población, dentro de la misma raza. Por eso vuelvo a hacer hincapié en eso. Luego, en todos los catálogos, además del DEP, tienen una columna que es la confiabilidad o precisión que tiene el dato. Cuanto más cerca de 1 esté, quiere decir, son números entre 0 y 1. Cuanto más cerca del 1 esté, quiere decir que el toro tiene más información y por lo tanto es más confiable ese DEP que tenemos. Obviamente, como les dije, esta información se va actualizando año a año o todos los meses, dependiendo del origen o de la base de datos, y obviamente la confiabilidad aumentará con el número de progenie, tanto del individuo como de los ancestros, ya que eso enriquece el DEP. Y luego siempre van a haber una ubicación en el percentil o un top, o otras formas que le podamos llamar. Básicamente lo que nos dice eso es dónde se ubica el DEP dentro de la población con la cual lo estamos comparando. Recuerden, como les digo, siempre dentro de la misma raza, pero en esta charla yo no les voy a mencionar si es mejor que un dato esté más cerca del 1% de la raza o más cerca del 100% de la raza. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de nuestro sistema de producción, de nuestro programa genético y de la hembra sobre la que vamos a utilizar el toro en este caso. Y sabiendo esos objetivos vamos a saber
qué dato le vamos a dar más importancia y dentro de ese dato, dónde queremos que se ubique o qué parámetros vamos a utilizar dentro de la población. Pero obviamente vamos a seguir mencionándolo más adelante. Yo le agrego, como vieron en el cuadro del Rainfall, abajo del todo la media de la raza, y les recomiendo que siempre lo pidan o lo tengan en cuenta cuando estén estudiando un dato, ya que nos permite rápidamente saber si el dato que estamos estudiando o leyendo está por encima del promedio de la población o por debajo, para esa característica. Es una buena referencia y rápido de tenerla, entonces los invito a tenerla en cuenta para que sea más simple nuestra selección. A mí me gusta siempre contar que los DEPs es como nos dicen cómo hacer la progenie, es como una película de la progenie del toro que vamos a utilizar o que estamos estudiando. Básicamente porque nos va a decir cómo van a ser, cuál va a ser su peso, si van a ser fácilmente, cómo va a ser su crecimiento o desarrollo, algunas características que van a tener los animales. También nos cuenta cómo van a ser las hembras al momento que les toque ser madres y cómo se van a comportar los novillos, sobre todo para las características de carcasa o canal en el momento de ser faenados. Entonces, viendo todos los datos juntos nos podemos dar una idea de qué es lo que vamos a obtener por utilizar ese toro. Para simplificar, podemos ver que los datos tienen, los dividimos dentro de datos de producción, maternales o de carcasa. Entonces, ya definimos anteriormente qué es un DEP o un EPD, qué es la confiabilidad y qué significa que sea 0.30 o 0.70 o más cerca del 1 que sería 0.99, cuál es la ubicación en el percentil y la media. Entonces, si vamos a los datos de producción, ya vemos que son un poco menos que todos esos datos que estábamos viendo anteriormente, y vamos a pasar a comentar de a 1 o de a 2, dependiendo de la correlación que tienen entre ellos. Siempre comenzamos los datos de producción, los datos de cualquier toro, con la facilidad de parto directa y el peso al nacer. Facilidad de parto directa, tal como ven ahí la definición, expresa la diferencia de partos no asistidos que va a tener un toro al ser usado en vaquillonas. Y el valor más alto nos indica mayor facilidad de parto para las vaquillonas. Y como todos saben, la facilidad de parto y el peso al nacer tienen una correlación muy alta, ya que el peso al nacer nos va a predecir la diferencia del peso al nacer de las crías de un toro en comparación con las crías de otros toros evaluados. Como les comenté, el DEP siempre es en comparación de una población evaluada dentro de la misma raza. Estos datos son relevantes para nosotros cuando estudiamos un toro para saber si lo podemos usar en vaquillonas o vaquillas, como dicen en Colombia. Y dentro de eso, saber si podemos utilizarlo en vaquillonas vírgenes de 15 meses o de 2 años, ya que para utilizarlo para utilizarlo en vaquillonas de 15 meses, tiene que ser un toro extremo en estas dos características y con cierta confiabilidad. No les digo que tiene que ser 0.90, pero cuanto más alta la confiabilidad, más seguridad nos va a dar ese dato y nos va a permitir evitar problemas que obviamente no es lo que queremos. Ya bastantes problemas tenemos en la producción como para tener problemas al parto. En este caso sí les diría que si lo estamos utilizando estudiando el toro para utilizarlo en vaquillonas, es muy importante fijarnos que esté lo más cercano al 1% de la población, es decir, que esté en el mejor 10 o 15% de la raza que estamos estudiando, para que sea, y con cierta confiabilidad, para que sea apto para vaquillonas
de 15 meses. Ya para que sea en vaquillonas de 2 años, obviamente tiene que estar al menos en el mejor 50% de la raza, con una buena confiabilidad, pero eso va a depender del desarrollo y peso de las mismas, del sistema de producción y el tratamiento que van a tener ellas durante la gestación, para saber en qué condiciones van a parir. Luego, los datos de producción continúan con peso al destete y peso al año. Ya les adelanto que no voy a hablar de cuántos kilogramos significan un EPD de peso al destete promedio o un EPD de peso al año promedio. Lo importante al tener en cuenta estos dos datos es que estamos comparando 2 toros o más toros para incorporar a nuestro rodeo. Entonces, si nosotros, hablo de estos 2 datos juntos porque también tienen una correlación muy alta y en general se acompañan. Entonces, si nosotros consideramos que el peso al destete y el peso al año son datos importantes para incorporar en nuestro rodeo, vamos a darle importancia y los vamos a estudiar juntos. Y, por ejemplo, si vendo terneros al destete o a los 15, 18 meses, estos datos van a tener mucha relevancia para mi empresa y, por lo tanto, para la decisión de incorporar estos toros que voy a tener. Y obviamente ahí ven las definiciones de ambos rasgos. Siendo con los datos de producción, se van a encontrar con eficiencia de conversión. Lo pueden ver escrito de otras formas también. Yo siempre le hago la traducción a S porque me resulta fácil y creo que es como le resulta fácil a todos los productores. En inglés lo van a ver como RADG. Pero bueno, básicamente predice la diferencia en ganancia post-destete que van a tener las crías de un toro en comparación con la de otros toros evaluados. Como les decía, da una cantidad constante de alimento consumido. Esto último es porque estas mediciones se realizan en feedlots con unos comederos que se llaman GrowSafe, muchos de ustedes los conocerán. He visto varios en Estados Unidos, en muchas universidades o centros de investigación. La verdad que son impresionantes. En Uruguay también tenemos uno junto de Línea y la Asociación de Hereford, y la verdad que en muchas universidades de Estados Unidos se investiga esto, y es lo que nos permitió tener este dato de eficiencia de conversión, que es increíble la cantidad de datos que dan esos comederos inteligentes GrowSafe, ya que los individuos que están formando parte de esta investigación tienen una caravana con un chip, y cada vez que el individuo mete su cabeza en el comedero para levantar la comida para comer, el chip lo capta, sabe qué animal es el que está consumiendo, sabe cuánto demora en agarrar el alimento y salir, y sabe cuánto alimento agarró por cada vez que entró, ya que además tienen una balanza abajo, entonces, que son muy precisas, entonces va bajando los kilogramos de alimento que tenía en la balanza antes de que ingrese la cabeza del animal. Y bueno, muchísima más información que ni nos podemos imaginar. Es impresionante y es algo muy bueno que nos ayuda mucho, y obviamente que lo podemos, no es exactamente igual al pastoreo, pero obviamente que tiene una correlación muy alta y lo podemos utilizar para los sistemas pastoriles, ya que en definitiva es también consumo de alimento y la eficiencia del mismo. Obviamente que esos animales que forman parte de esas investigaciones son pesados
continuamente, dependiendo de la investigación que estén haciendo. A veces es semanalmente, a veces es cada mes, o dependiendo de las distintas cosas que quieran investigar, pero es un dato que gracias a todas esas investigaciones ha ayudado mucho y que tiene cada vez más relevancia. Otro dato que lo pueden ver como AA, porque es altura al año, o YH en inglés, yearly height. Juan Pablo, sí. Antes de que expliques lo de la altura al año, tenemos una pregunta acá en, Sí. en el chat, entonces para que la vayamos respondiendo. Me pregunta Juan Carlos Escobar, ¿cómo incide la heredabilidad sobre el uso que se puede dar a una DEP para predecir el desempeño de un grupo representativo de animales en una característica respectiva? Por ejemplo, si la heredabilidad del DEP de peso al destete fuera del 13% y un toro tiene más 6 kilogramos en dicho DEP, ¿qué diferencia de peso al destete promedio debe esperarse entre sus hijos y los hijos promedios de la población? Muy buena la pregunta, la esperaba, por eso comenté antes de hablar del peso al destete y del peso al año, que no iba a hablar de qué kilogramos representan cada media o cada dato, pero más adelante en la presentación vamos a hablar de la heredabilidad, y obviamente los distintos rasgos tienen distinta heredabilidad, y como mencioné, los distintos rasgos y dentro de los distintos toros tienen distinta confiabilidad. Lo que le mencionaría a Juan Carlos es, si él está comparando 2 o más toros para incorporar a su rodeo y él considera que el peso al destete es un dato importante para tomar su decisión dentro de esos toros, él tendría que comparar esos 3 toros, y el que le dé mayor peso al destete o que tenga mejor dato en ese EPD, tiene que ser el que él va a incorporar, siempre y cuando los otros datos acompañen sus objetivos o lo que él quiere incorporar en su rodeo. Pero más adelante también seguimos comentando eso. Bueno, como les decía, la altura al año predice la diferencia en altura a la cadera de las crías de un toro al año de edad, por eso se llama así el dato, y es reportado en pulgadas o en centímetros, dependiendo del origen del dato. Yo este es un dato que miro mucho y le doy mucha importancia, y sobre todo les digo que lo miren cuando estamos hablando del frame de un toro o me preguntan sobre el frame de un toro. Un ejemplo muy básico es que tú podés medir 1,80 m, y eso no quiere decir que porque tú midas 1,80 m tus hijos vayan a medir 1,80 m. Puedes tener hijos de 2 metros o hijos muy petizos. Y con los toros pasa lo mismo. Obviamente que también puede pasar otras cosas que no me voy a meter, como que el veterinario o el jardinero tengan otra altura, pero hablando en serio, con los toros pasa lo mismo. Los toros pueden tener cierta estatura, pero todos conocemos toros que son muy grandes y la producción de ellos es más bien chica, o al revés, toros muy chicos, pero su producción es más bien grande cuando medimos la altura. Entonces, lo que más nos tiene que importar, más allá de la altura que tenga el toro, es este dato, la altura al año. Entonces, si estamos evaluando una vaquillona o una vaca a inseminar, y nosotros la vemos que esa vaca nos gusta su frame, su tamaño, pero queremos que su tamaño de lo que ella vaya a producir con el toro que estamos por incorporar sea más de un frame más chico, de una altura más chica, tenemos que buscar un toro que en la altura del año sea más chico que la media.
Y lo mismo al revés, si queremos que sea más grande, hay que mirar la media y ver que el dato de la altura del año sea mayor que la media. Por eso les decía que la ubicación dentro del percentil no siempre tiene que ser más cerca del 1%. En este caso, por ejemplo, altura al año, para los sistemas pastoriles en Uruguay muchas veces, o en Argentina, hablamos de que buscamos que un toro esté en el 80% inferior de la raza, es decir, que va a producir animales que estén dentro del 20% más petizo o más chico de altura, o como el ejemplo del Reinfold que les mostraba, que es un toro que produce dentro del 5 o 10% más chico de la raza. Siguiendo con los datos de producción, siempre al final nos vamos a encontrar con el dato de circunferencia escrotal. Este dato, hago la aclaración que es solo para machos y expresa la diferencia de circunferencia escrotal de las crías machos de un toro al año de edad comparado con los machos de los otros toros evaluados de la población. Yo es un dato que lo uso mucho y le doy mayor importancia, sobre todo cuando un cliente mío, que estamos hablando de incorporar un toro en su rodeo, si mi cliente vende toros, ya que es un dato que tiene una alta heredabilidad y se ve fácilmente visualmente cuando evaluamos las crías de un toro. Entonces, si mi cliente vende toros, le voy a ayudar incorporando un toro que produzca buena circunferencia escrotal, ya que eso se va a ver después a la hora que él venda los hijos de este toro, y obviamente lo va a vender más fácil porque, como todos sabemos, en los remates o en las ferias, siempre que estamos evaluando un toro para incorporar, una de las primeras cosas que miramos es la circunferencia escrotal que tiene. Entonces, más que nada para eso le doy importancia al dato. Otro dato que aparece en el DEP es la docilidad, que por suerte en inglés es igual, y es un EPD que mide eso, la diferencia de temperamento al año de edad, y cuanto mayor sea este dato, más favorable va a ser para mejorar el temperamento de los individuos. Ahí sí, obviamente les digo que siempre cuanto más alto sea el dato, mejor, y cuanto mejor esté ubicado en la población, o sea, más cerca del 1% de la raza esté, mejor. Y lo bueno de este dato es cómo se mide. Es una medición que se empezó a hacer en el cepo, y se ponía puntajes del 1 al 5 cuando estaba el animal encerrado en el cepo haciéndole algún trabajo, alguna vacunación o marca, o poniéndole la caravana, y luego viendo cómo ese individuo salía del cepo también. Y esas dos cosas formaban un puntaje, y obviamente los que tenían mejor puntaje eran los animales más dóciles, que se comportaban bien cuando los encerraban y que no salían a una gran velocidad, sino que salían tranquilos, y al revés. Y este EPD yo creo que es un muy buen ejemplo de la importancia de los DEPs y de cómo se avanza muy rápido seleccionando los DEPs. Este EPD surge hace no muchos años, porque todos sabemos que hace quizás 15 o 20 años algunas líneas de la raza Angus tenían un problema de temperamento o de docilidad, y entonces por eso surge el DEP, porque los productores querían mejorar eso, y la asociación de Angus quería mejorar eso, y por eso se empezaron a hacer esos puntajes que les mencioné y a medir, y gracias a esos puntajes pudieron obtener un DEP, y gracias a la selección en docilidad con los DEPs disponibles que se hizo, hoy en día sabemos que la raza Angus es una raza de muy buen temperamento, y que eso es muy importante, sobre todo cuando la vamos a cruzar
con otras razas que no tengan tan buen temperamento o en establecimientos que el temperamento es un problema. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de lo rápido que se avanza seleccionando con los DEPs. Ahora, como seguimos recortando los DEPs, como les había mostrado, vamos a pasar a los rasgos maternales. Los rasgos maternales, lo que nos van a decir, yo le doy mucha importancia a los rasgos maternales. Tenemos que tener en cuenta que el 50% de lo que nazca luego de que inseminamos o que utilizamos un toro son hembras. Siempre estamos atentados a pensar y a seleccionar teniendo en cuenta los machos y el crecimiento que los mismos van a tener y la plata que vamos a recibir al venderlos. Pero no nos tenemos que olvidar del otro 50%, que son las hermanas de ellos, que van a estar produciendo en el campo por muchos años. Y todos sabemos que las vacas son el activo más importante que tiene una empresa de cría. Entonces, los rasgos maternales yo los considero muy importantes y creo que tienen mucho valor en nuestro negocio. El primero de los datos maternales, o por ejemplo, o la mayoría de las veces aparece primero, pero obviamente que el orden es lo mismo, es el dato de preñez de las hijas. Es un dato que relativamente nuevo también, que se incorporó utilizando mucha información que nos traía la lechería, el DPR, y es una herramienta, como ven ahí, para que selecciona la probabilidad de que las hijas de un toro se preñen como vaquillonas de primer servicio. Es decir, un rasgo de fertilidad, y obviamente aquí un valor más alto es deseable. Luego también vamos a ver la facilidad de parto materna, que obviamente tiene una alta correlación con la facilidad de parto directa que mencionamos al principio, el primer dato que hablamos, pero esto nos indica cómo se van a comportar las hijas de este toro que estamos evaluando en el momento que les toque parir al ser madres. Otro dato maternal, no quiero demorar mucho para no aburrirlos y para no sacarle tiempo a Alfonso. Él también nos va a ayudar a interpretar muchos de los datos, además de presentarlos como estoy haciendo. Otro rasgo maternal es la leche materna, que refleja la habilidad de producción de leche de las hijas de un toro, y a mayor valor, mayor producción de leche tendrán sus hijas. En este caso, les vuelvo a decir, tenemos que tener muy claro qué es lo que mide este dato, cómo es nuestro sistema de producción y qué es lo que queremos. Ya que si nosotros tenemos restricción de alimento en algún momento o en alguna estación del año, quizás no queremos que tengan tanta producción de leche y queremos que estén más cerca del promedio de la población. Como siempre les digo, el dato solo no significa nada, sino que siempre lo tenemos que estar comparando con la media de la raza o con otro toro que forme parte de esa población. Y otro dato muy parecido a la altura al año es la altura materna, solo que es la altura madura de las hijas de un toro, y está muy correlacionada con el siguiente dato que vamos a ver, que es el dollar energy, o el ahorro de energía de mantenimiento. Este dato es un índice que básicamente está compuesto por los dos anteriores y el peso adulto de la vaca, y nos expresa los dólares ahorrados por vaca por año, estableciendo los requerimientos de energía que va a tener un toro, y obviamente al ser expresado en dólares ahorrados, un valor más alto va a ser más favorable, siempre y cuando estemos comparando dos o más toros, ya que va a ser más dólares ahorrados en alimentos,
y como les decía, el mayor valor que se le da son requerimientos de energía para la lactancia que va a tener la vaca o requerimientos de alimentación asociado al tamaño adulto de las mismas. Este dato es muy importante para los sistemas pastoriles o los sistemas donde hay restricciones de alimentos en alguna estación del año. Finalmente pasamos a los datos de carcasa o canal, como le dicen en Colombia. Básicamente lo que nos van a ayudar a saber es cómo se van a comportar los novillos en el momento que sean faenados en la industria. El peso de carcasa, tal como dice su dato, predice la diferencia que va a tener en comparación con otro toro, y obviamente tiene una correlación muy alta con el tamaño del individuo, ya que animales más grandes van a tener mayor peso de carcasa. El área ojo de bife es reportada en pulgadas al cuadrado o en centímetros al cuadrado, dependiendo del origen o de los datos que estemos mirando, pero básicamente nos indica la diferencia del tamaño del área ojo de bife de la progenie de un toro en comparación de otros. ¿Por qué es importante qué tamaño tiene el área ojo de bife de un toro? El área ojo de bife es un músculo, y como sabemos, todos los músculos de un mamífero, en este caso de los bovinos, están relacionados, es decir, el tamaño de este músculo está totalmente relacionado con el tamaño de los otros músculos del cuerpo. Entonces, es un indicador de mayor cantidad de carne o mayor cantidad de cortes valiosos, que son los cortes que están atrás. Y es un dato que visualmente es mucho más fácil de ver de lo que creemos o de lo que podemos pensar. Se me viene a la cabeza los hijos del reinfall que vemos en el campo, o los hijos de Ice Cup, que es otro toro que sé que tienen en Colombia y venden mucho, vendemos mucho en toda Latinoamérica, por suerte, ya que cuando estamos viendo un grupo de novillos del Ice Cup, sobre todo viéndolos de atrás, nos damos cuenta que son muy anchos, con mucha carne, y se ve fácilmente que son destacados en área ojo de bife. Luego pasamos a dos datos de grasa intramuscular o marmoreo. Es el marbling, que expresa esa fracción de la diferencia del puntaje que pone el USDA. En resumidas cuentas, el marbling nos indica la calidad de carne, la calidad que tiene la carne. Aunque quizás en la mayoría de nuestros países todavía no se premie mucho o nada la calidad de la carne, como en Estados Unidos, todos sabemos que la genética es una acumulación de genes y de buenas decisiones, entonces es importante prestarle atención al marbling, y cuanto más marbling incorporemos a nuestro rodeo, mejor genética vamos a tener para el día que nos premie la industria por la calidad de esa carne. El marbling está relacionado con la calidad de carne, y no me quiero extender con esto, básicamente por el sabor y la terneza que le da. Y otro dato que yo considero muy importante, y es el último que vemos de los datos del EPD, antes de ver varios índices, que esos índices van a depender del origen, por eso hoy no los vamos a mencionar, es la grasa de cobertura. La grasa nos muestra la diferencia en el grosor de la grasa de cobertura que va a tener un individuo, y se mide entre la 12ª y 13ª costilla de la progenie de un toro en comparación de los otros toros evaluados. Yo les mencionaba que le doy mucha importancia, ya que en general trabajo con sistemas de producción que son pastoriles, tanto en Uruguay, Argentina, Chile o Paraguay, donde producimos a pasto,
la grasa es muy importante y cuanto más grasa de cobertura tengamos, mejor, ya que la grasa es una reserva. Es poner alimentos ahorrados en el animal para cuando tenga restricción alimenticia lo pueda utilizar, y es algo que también podemos ver simplemente o cuando escuchan que se habla de que un animal es blando de engorde o blandura de engorde, es porque tiene mucha grasa de cobertura y lo podemos ver fácilmente. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro cuando estudiamos el dato de grasa es que a mayor grasa de cobertura, mayor reserva. Y como les decía, la forma más fácil de ver si un animal tiene mucha grasa o poca grasa de cobertura es ver si su dato de grasa está por encima de la media de la población que lo estamos comparando o por debajo de la media de la población que lo estamos comparando, y ahí podemos tomar la decisión correctamente. Como les decía, entonces, los DEPs son herramientas. Yo no les digo que utilicen todos los DEPs que mostramos hoy y todos los DEPs que ven en la prueba de un toro, sino que saber elegir cuáles son importantes para mi negocio, cuáles son los que yo quiero incorporar a mi sistema de producción, a las vacas o a las vaquillonas que voy a inseminar, y de acuerdo a eso interpretarlos y saber en qué dirección los quiero. Pero les repito, no es que hay que usar todos, sino los que nosotros consideremos importantes, como este que estamos viendo en la imagen. No tiene que usar todas las escaleras, sino que utilizando 1, 2 o 5 de las escaleras o de los DEPs, vamos a llegar del otro lado donde hay más rentabilidad, que es lo que queremos utilizando los DEPs. Así que bueno, disculpas por la demora. Espero haber sido claro y cualquier cosa me dicen ahora en las preguntas o luego de que Alfonso continúe hablando de los DEPs. Les dejo además mi mail o la información de contacto tanto de Select Argentina como de Genética Selecta en Colombia. Nos escriben, nos consultan, estamos todo el día hablando de esto, es algo que nos encanta, nos apasiona. Y me escriben cualquier duda o cualquier inquietud que tengan y conversamos sin problema. Así que bueno, muchas gracias. Te paso al más. Juan Pablo, antes de que terminemos, hay dos preguntitas acá. ¿Por qué, dice Ricardo Bautista, por qué en algunos de los DEPs se ve peso al destete en negativo? El dato de peso al destete puede ser negativo como cualquier otro, como había quedado ahí en la definición, es reportado en libras o kilos dependiendo del origen y puede ser negativo en comparación de esa población, obviamente. O como les digo, si tú consideras el peso al destete como un dato importante para incorporar un individuo a tu rodeo, vas a buscar que el peso al destete por lo menos sea mayor que la media de la población a la que pertenece ese individuo. Pero sí puede ser negativo, obviamente. Perfecto. Y Jorge Sánchez nos pregunta si hay alguna tabla con los DEPs en español correspondiente al del inglés. Sí, Jorge, si no me equivoco era el nombre. Sí, tenemos, Jorge Sánchez. Tenemos todas las asociaciones y todas las empresas de Latinoamérica utilizamos los DEPs en español, tal como los fui presentando uno a uno acá, o como la página del Rainfall que mostré, en las que estaban en español. Y Jorge, si querés me escribís ahí al mail y te mando algunos links y alguna información en español sin ningún problema. Perfecto, y ya para terminar, una de Santiago Grado nos dice, a mayor grasa entre la costilla 12 y 13, menos carne en canal. No,
No, a mayor grasa es, el dato lo que mide es eso, más grasa de cobertura por encima de la carne. Si él está preocupado en agregarle carne a la carcasa o a la canal, el dato que tiene que mirar es área de ojo de bife. Eso sí va a repercutir en más carne o menos carne, dependiendo de la dirección. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Entonces, aquí ya le damos paso a Alfonso. Buenísimo, muchas gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juanpi, por tu presentación, impecable como siempre. Gracias a toda la gente de Colombia, de la asociación, a la gente de la Asociación de Angus de Argentina que está presente, a la gente de la ALBRA que también está apoyando esta acción. Para nosotros es un evento muy importante porque el compartir la información desde Argentina es una forma de mostrar el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo la ganadería argentina, así que es un honor poder estar acá y hablar un poco. La idea de esto, yo voy a tratar de ser un poco... Juanpi hizo una presentación muy clara de los DEPs. Mi intención es hacer un poco un ejercicio, si se quiere, para tratar de llevarlo a la práctica. No tengan ninguna duda en hacer preguntas en cualquier momento, por ahí hasta es más interactivo y es más fácil llevadero para todos, así que cualquier cosa que quieran preguntar, háganlo cuando les surja la pregunta. Vamos a hablar un poco de los DEPs de forma práctica, y a mí se me ocurrió esta frase: la selección en ganadería es una complementación de diferentes factores, porque creo que es importante verlo como un conjunto de herramientas que uno tiene para seleccionar reproductores, para tomar decisiones estratégicas, para tomar decisiones económicas, y cuando uno habla de los animales, lo que todos conocemos es el fenotipo, después apareció el pedigree, después ver las crías, y después entraron los DEPs, que es un poco lo que estuvo hablando Juanpi. Y obviamente la familia con hermanos, hermanas, tíos y qué sé yo, que muestran un poco cómo se comporta un animal. Hoy vamos a hablar de los DEPs, solo para complementar lo que dijo Juanpi, que es una predicción de cómo va a ser la performance de las crías de ese toro o de esa madre que se está analizando, y que es una medición objetiva, a diferencia de la apreciación fenotípica, que es subjetiva porque cada uno tiene su ojo. El DEP es una medición totalmente objetiva. La genómica, ¿por qué hago un pequeño hincapié en la genómica? Porque la genómica le viene a dar un valor agregado y un dato, es algo muy importante para el DEP, porque lo que hace básicamente es acortar los tiempos de trabajo. Antes, para poder analizar y que un toro tenga una precisión muy alta, o sea, que el dato sea firme y no pueda modificarse mucho, tenías que esperar a que el toro tenga muchas crías en varios rodeos. Hoy en día, con la genómica, eso se simplifica un poco, entonces uno puede estudiar animales que tienen DEPs con genómica y ver, antes de que tengas crías, cómo se va a comportar en facilidad de parto, en crecimiento y en todas las características que Juanpi mencionó. Así que vamos a ir a la práctica. ¿Para qué los usamos los DEPs? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los podemos sacar el jugo a esta herramienta que parece, por ahí la primera vez que uno la mira, son un montón de números, un montón de cuadros? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que es una herramienta que complementa el trabajo que venimos haciendo todos los ganaderos en Colombia, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, que, como hablábamos antes, por ahí siempre estaba basada en la apreciación fenotípica. El DEP viene a complementar este trabajo, de ninguna manera lo viene a suplantar o a cambiar. Después, que es muy importante antes de tomar cualquier decisión sobre el análisis de los DEPs y de los reproductores,
uno va a trabajar sobre un rodeo de vacas o en una cabaña va a trabajar sobre una donante elite en particular, entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las características de esa madre elite o de ese rodeo comercial sobre el que se va a trabajar. En definitiva es decir, tengo una vaca con determinadas características, determinadas virtudes y determinados puntos a mejorar, entonces me voy a tratar de focalizar en mejorar los puntos débiles, si se quiere, sin poner en jaque o bajar un poco las virtudes que tiene. Después, obviamente, en el ambiente, no es lo mismo una vaca que está en campo natural con restricción de calidad y de cantidad de alimento que una vaca que puede comer pasturas. En Argentina tenemos, por suerte, en varias zonas pasturas de alfalfa que son espectaculares, pero no todas las vacas pueden estar sobre alfalfa, con lo cual las condiciones de la vaca que está sobre alfalfa, y uno puede animarse a elegir genética de mayor performance porque tenés el alimento para que lo exprese. Y sobre todo, y esto yo creo que es muy importante, ¿cuál es el objetivo de producción? Un establecimiento ganadero es parte de la cadena de la carne. Siempre creo que es importante que tengamos todos claro, creo que lo tenemos, y esta situación del COVID nos ha dejado más claro todavía que somos un eslabón de la cadena de alimentos, en particular de la carne. Entonces es muy importante tener claro cuál es el objetivo de producción de ese establecimiento. Es decir, si es para producción de novillas, como dicen en Colombia, vaquillonas, como decimos nosotros, para novillos, o sea, para animales terminales, para producir carne, si somos una cabaña y queremos producir toros y vientres para reposición de otros rodeos, y en base a eso es la decisión que tenemos que tomar, y con eso en la cabeza tenemos que mirar los DEPs. Bueno, vamos a ver un poquito de números. Este es el cuadro de los DEPs de la Angus de Argentina. Acá hay varios, como ven, son un montón de datos. Vamos a ir desglosándolos de a poco y agrupándolos. Un poco lo que hizo Juanpi recién sobre los DEPs americanos, pasados a los DEPs argentinos. Facilidad de parto, que es un tema importante, por lo menos en nuestro país, y creo que en todos los mercados, la inseminación artificial al tiempo fijo, que ha ganado mucho terreno y ha facilitado la llegada de genética a rodeos comerciales. Se usa mucho en vaquillonas y en vaquillonas precoces, con lo cual la facilidad de parto, el bajo peso al nacer o el largo de gestación, como mide la Angus de Argentina, son dos características muy importantes. Después está la performance o crecimiento, que es el peso el destete y el peso final que logra el animal, y yo me animo a marcar también el depth de altura, porque yo creo que es muy importante hacer ese análisis. Si uno voy a poner un ejemplo, si uno quiere hacer novillos de exportación, tiene que hacer un animal un poco más pesado, por lo menos en el mercado argentino, que si quiere hacer consumo interno. Con lo cual, jugar un poco con el peso final y la altura final de los animales es importante. ¿Por qué? Porque si uno quiere hacer, siguiendo este ejemplo del mercado argentino, novillos de consumo interno, le va a convenir animales que genéticamente tengan disposición a terminarse más temprano, a un tamaño menor, que empiecen a deponer grasa, a que terminen tanto el desarrollo de hueso como de carne antes, y empiecen a deponer grasa para terminarse lo que es el consumo interno en Argentina, alrededor de los 400 kilos, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. En cambio, si uno piensa en exportación, la cuestión cambia, porque ahí ya tenés que hacer animales un poco más pesados, con lo cual el tamaño adulto que uno quiera generar, evidentemente, es un poquito mayor. Siguiendo con esto, perdón. Los datos maternales, obviamente la leche, y yo pongo y hago hincapié en esto de la grasa de cobertura, porque creo que en estas latitudes la vaca la tenemos donde podemos, con lo cual
pasar el invierno con una condición corporal más o menos decente, para cuando llegue el momento de parición, que en general es cuando se agrupa la mayor cantidad de números de parición, es importante. Entonces un animal que es muy magro va a estar en inferioridad de condiciones para salir del invierno en buen estado, parir y poder entrar a servicio y ciclar rápidamente para poder lograr lo más cercano a un ternero por vaca por año. En definitiva, en la apreciación visual, los animales que tienen buena grasa de cobertura son los que se los ven más mantenidos en la misma situación en relación a animales que son más magros, que eso pasa en todos los rodeos. Siempre tenemos vacas que están en mejor estado en relación a vacas que están en más mal estado, con las mismas condiciones, en el mismo potrero, con la misma bebida y con el mismo recorredor. Después el tema de fertilidad, que se ve en el DEP de circunferencia escrotal. Tanto la Angus como la Brangus son dos razas que gozan de buena reputación con la fertilidad, pero no es un punto para nada a descuidar, y creo que es importante siempre cuidarlo, con lo cual mirar este DEP es importante. Y lo último, ya como para hilar más fino, está los DEP que están apuntados directamente a la calidad de carne. Área de ojo de bife es la única medición objetiva que muestra cómo va a ser la carne, dicho en criollo, como decimos nosotros, de las crías de ese animal. La grasa intramuscular, como decía Juanpi, es importante cuando uno apunta a exportar a mercados que buscan los cortes de calidad y que pagan caro la tonelada. Caso Argentina, Uruguay y algunos otros países que tenemos un cupo de lo que se llama la cuota 481, tiene un piso de marbling, y no por criar Angus uno tiene que dar por hecho que va a cumplir ese piso de grasa intramuscular, que además no es de alta heredabilidad, con lo cual si uno apunta a producir carne de calidad, y le va a tomar un par de generaciones mejorar esa característica si no la tiene ya implementada. Después el porcentaje de cortes minoristas es un poco una combinación del área de ojo de bife y grasa, que lo que nos indica es cuánto jugo, dicho así, le vamos a sacar a esa media res o canal, como pueden decir en otros países. Ahora, ¿cómo leemos todo esto y cómo hacemos para que toda esta información nos sirva a cada uno de nosotros? Aprenderse todos estos números que están acá, de peso al nacer, de peso al destete, de largo de gestación, no tiene ningún sentido. Lo que hay que tratar de aprender a leer es, y ahora vamos a pasar a la Brangus, que básicamente es el mismo concepto, son los mismos datos como se ven acá, pero yo quería pasar acá para analizar las características que uno puede ver con los DEP son similares para las dos razas. Tanto la Angus como la Brangus están trabajando sobre el desarrollo de la genómica, que para nosotros que estamos siempre buscando toros para incorporar a nuestra oferta, como hablábamos antes, es una herramienta fundamental, así que apoyamos fervientemente este trabajo. Y bueno, acá está el asunto. Los percentiles es lo que uno tiene que aprender a analizar para encontrar esos toros que son los más aptos o pueden ser los más convenientes para usar en nuestro rodeo. Como hablamos hace un rato, es fundamental tener en cuenta sobre qué vaca se va a trabajar. Y si uno va a trabajar sobre vaquillonas, lo que tiene que tener en cuenta es que sean animales de bajo peso al nacer, o sea que estén por lo menos en el top 30% de la raza para esa característica. Y si uno va a trabajar sobre vaquillas, sobre vaquillonas muy, muy precoces, de 15 meses o 14 meses o 17 meses, que capaz que no llegan a los 300 kilos, sin ninguna duda hay que buscar animales que estén en el top 5%, si se puede, en el 1%. Ahora, uno no puede elegir un toro solamente por un DEP. Es como elegir un toro únicamente por la cabeza, o por los aplomos, o por la costilla. En general uno mira un animal y lo ve en su conjunto, ve
cómo se ve de perfil, cómo se mueve, es decir, cómo está su estructura, sus aplomos, cómo es su lomo, cómo es su línea inferior, en el caso de la Brangus, son razas que siempre tienen, la mayoría, como nos contaba ayer en una charla que hicimos con Gastón García, de Corral de Guardia, el 90% o arriba del 90% de los toros Brangus en la Argentina van a parar y van a trabajar y tienen que preñar vacas en campos naturales con pastizales, donde prepucios muy descendidos generan un rechazo muy alto por año, con lo cual la cuenta de que un toro te tiene que durar 5 años termina siendo muy errada, porque estos problemas de prepucios largos sumado a los pastizales genera rechazos muchísimo más rápido que lo ideal para la incorporación de un padre. Entonces, volviendo a los DEPs, si uno va a trabajar en vaquillonas, por supuesto que tiene que buscar toros que sean de bajo peso al nacer. Si es posible que la precisión del dato sea alto, pero también, y haciendo lugar a una pregunta que hicieron hace un rato sobre por qué hay DEPs que son negativos, es porque uno puede encontrar toros que sean de muy bajo peso al nacer, pero también que sean de un desarrollo extremadamente bajo, y esos son los toros que son negativos. No es que sean buenos o malos, no hay toros buenos o malos y no hay un toro ideal. Hay toros para todas las circunstancias, para todos los planteos, y uno simplemente lo que tiene que hacer es, con todas estas herramientas, encontrar la opción que más se adecue utilizando la mayor cantidad de datos. Y uno puede, a la apreciación fenotípica, al pedigree, a conocer un poco la familia de donde viene ese animal. Otra cosa que hablábamos ayer con Gastón García era la importancia que tiene para el planteo que hacen ellos, y él me preguntaba lo mismo, qué características nosotros tenemos en cuenta cuando seleccionamos un toro para tratar de incorporarlo a nuestra oferta, es justamente el pedigree materno que tiene. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque en definitiva el negocio de la ganadería es un negocio de poblaciones, con lo cual la homogeneidad en la producción es un factor fundamental. Se ve en el simple hecho de cuando uno hace una tropa de terneros para vender, una tropa homogénea siempre se va a poder defender más para venderse que una tropa que es despareja. Entonces, el pedigree, el conocimiento de la línea familiar, en particular de la madre, es fundamental. Ahora, si a eso, además, uno le puede agregar que encuentra un toro que es de bajo peso al nacer, supónganse un toro que está en el top 10% para bajo peso al nacer, ya sea Brangus, Angus o de cualquier otra raza, pero además que en peso al destete no está en un valor inferior, no está en el 85% de la raza, es decir, que es de muy bajo crecimiento, y encontrás un toro que está en el 10% de bajo peso al nacer, pero está también en el 10% de peso al destete, lo que estás encontrando es un toro que te va a dar una garantía muy grande, un aporte muy grande para que no tengan problemas al momento de parir esas vaquillas, pero al mismo tiempo va a tener un valor genético que le va a permitir a ese ternero nacer chiquito, muy livianito, pero va a ser esos terneros que uno los ve, que a los 15 días no los reconoces por el desarrollo que han tenido. Y después cuando llega al destete, son los terneros que se ven pesados. Esos terneros que se ven pesados al destete, en las mismas condiciones que otros terneros que tuvieron la misma alimentación, que parieron en el mismo mes, son los terneros que tienen genética de alto desarrollo al destete. Y después se puede seguir sobre todas las características. Aptitud materna o leche para Angus, como se mide en Angus, es otro valor fundamental, porque nosotros vivimos de las vacas, con lo cual generar una reposición de mayor calidad a la que tenemos siempre es totalmente fundamental y clave para el mejoramiento de este negocio. Nosotros desde Select Sires entendemos que el aporte que nosotros podemos hacer de la genética tiene que estar focalizado y orientado a mejorar la rentabilidad y la eficiencia del negocio de los productores de carne y de los productores de leche. Yo hablo de carne porque es la unidad de negocios que me toca manejar, en la que estoy involucrado y la que disfruto de hacer además. Así que no tengo
no tengo, perdón, no tengo dudas que hay que orientarse a tratar de producir mejor carne y de forma más eficiente. Ahora, ¿siempre hay que buscar toros que sean de bajo peso al nacer y alto peso al destete? No, no necesariamente, porque por ahí uno se encuentra en un momento donde en el rodeo lo que tiene que mejorar son características puramente orientadas o principalmente orientadas a mejorar la reposición. Entonces, grasa de cadera y grasa dorsal son dos DEPs que uno tendría que mirar con mucha atención al momento de seleccionar el toro a usar. Y tener toros que sean top en peso al destete y peso de 18 meses o peso final en el Angus, no sería una prioridad. En definitiva, trabajar con los DEPs es un ejercicio que debe hacerse siempre en función de los objetivos. Y no hay una regla única, ni hay una receta mágica para elegir el mejor toro. El mejor toro va a ser el que funcione mejor en cada rodeo. Y por suerte tenemos todas estas herramientas que nos van a permitir seleccionar un poco mejor los reproductores que vamos a tratar de incorporar. No sé si hay preguntas o algo que comentar. Alfonso, tenemos acá una pregunta pues, que también Juan Pablo ahí nos la estaba contestando, pero pues sería también bueno conocer tu punto de vista, y es cómo se acoplan las hembras de genética argentina con toros americanos. Bueno, mirá, en la Argentina se usa principalmente, bueno, en la raza Brangus se usa casi mayoritariamente, de estar arriba del 90 o 95%. Les puedo averiguar el dato preguntándole a Facundo Rivolta, gerente de la asociación, de toros nacionales. En el Angus puede ser que sea un poquito más grande la influencia, un poco mayor el porcentaje de inseminaciones que se hacen con toros americanos. Lo que no hay duda es que hay muchos toros padres argentinos que son hijos o tienen como abuelo materno toros americanos. Y la lectura de los DEPs americanos es similar que la lectura de DEP de toros argentinos. Si uno busca darle una mayor performance a las vacas que uno tiene en un rodeo en Argentina, lo que tiene que buscar, si va a usar toros americanos, es toros que tengan un DEP de crecimiento, o sea, DEP de destete y peso al año o final, y bueno, arriba del 40%, arriba del 30%. Y si busca un toro nacional, los parámetros van a ser similares. Si uno quiere hilar fino, por ahí se puede encontrar con que en Estados Unidos hay algunos toros puntuales que pueden tener un desarrollo muy grande, que pueden tener una performance con las condiciones siempre ambientales y de alimentación correctas para poder expresar esa genética de muchísimo crecimiento. Ahora, uno tiene que analizar si realmente vale la pena incorporar en un rodeo de Argentina, donde el peso promedio de los novillos y de las vacas está entre los 400 y los 500 kilos, si quiere una genética que sea de top 1% de peso al destete y peso final, esos toros que son de 150, 160 libras de peso de peso adulto, porque en definitiva no va a expresar ese potencial, y lo que puede pasar es que esos animales de alta performance, que pueden ser de altos requerimientos, terminen siendo animales que en condiciones de restricción alimenticia, las vacas me refiero, no queden preñadas, con lo cual ir a los extremos no es una buena medida. Ahora, se puede usar toros americanos en cualquier rodeo de Argentina, como se puede usar toros argentinos en cualquier rodeo
Colombia. De hecho, nosotros, por suerte, y estamos muy contentos, estamos exportando genética argentina, tanto de Angus como de Brangus a Colombia, y estamos convencidos que van a hacer un trabajo bárbaro, y sabemos que no somos el único centro, la única empresa que está en ese trabajo. Así que la lectura tiene que ser similar. Por ahí esa lectura fina es importante de no irse a los extremos, para no, buscando algo muy alto en desarrollo, por ejemplo, no comprometer características muy importantes de adaptación. Si me permiten, me sumo, y lo que le quise contestar a Moto G, o por lo menos el nombre que tiene en el chat, quizás fue un poco largo, quise ponerle un buen ejemplo de que la genética es universal. El dato de dónde nació el animal pasa a ser anecdótico ya, y por eso le decía, es muy difícil ya hoy en día definir qué es genética americana, o qué es genética argentina, o qué es genética colombiana. Por ejemplo, Ricardo tiene en Marcar Angus unos toros excelentes de genética americana, o por lo menos los que yo conozco son hijos de toros nuestros, por ejemplo, por suerte, y son excelentes, y yo no sé si le llamaría al toro de Ricardo genética americana o genética colombiana. Lo que diría es que él supo que era lo que quería incorporar a sus animales, y esos animales se adaptaron muy bien a las condiciones de producción, como seguramente le debe haber pasado, aunque en menor cantidad, que otros que incorporó no se adaptaron. De eso se trata esto, y por eso es apasionante, y por eso tenemos trabajo, creo. Obviamente que no siempre tomamos las decisiones correctas, pero si medimos y evaluamos las decisiones que tomamos, vamos a poder saber si estuvo bien la decisión o no. Pero no le pondría etiquetas de genética americana o genética argentina, o del país que sea, sino que me enfocaría más bien en las características de producción, o en los DEPs que tiene un animal para cualquiera de las dos razas, y eso nos va a decir si se va a adaptar bien a la hembra y al sistema de producción que tengo o no. Sí, como bien dice Juanpi, yo le digo Juanpi, perdón, porque nos conocemos hace muchos años, Juan Pablo. Creo que está bueno eso que dijo de que los toros no tienen una bandera, la genética ya es algo global y puede ser aplicada en diferentes ambientes. El tema es cómo la seleccionamos y cómo la elegimos para trabajar en cada rodeo, en cada momento. Otro ejemplo que se puede hacer con respecto al uso de los DEPs es, si uno quiere hacer parte del rodeo, tiene seleccionado y tiene identificado con qué parte del plantel, o del rodeo, mejor dicho, van a ser animales terminales, o sea que los machos y la hembra se van a cargar para, como nosotros decimos, a mercado o a frigorífico, seguramente elegir toros de alto crecimiento, tanto de destete como final, y bajos en grasa, para que no se engrasen demasiado cuando se están terminando, va a ser una característica deseada. Ahora, sí, de vuelta el ejemplo, si uno está pensando en la reposición, y bueno, de vuelta yo hago hincapié en esto porque es muy importante, elegir animales que sean positivos en grasa, nos va a dar una ventaja, porque eso le va a dar rusticidad al rodeo. Cuando uno ve una vaca que no sabe qué tiene de nada, no sabe qué pedigrí es, solo sabe que está en el campo y que pare todos los años cabeza, es un animal que si uno le hiciera una ecografía de carcasa, se encontraría con que tiene datos positivos de grasa. Después, obviamente, el dato diario de ojo de bife es fundamental. Nosotros estamos en el negocio de la carne. Usar toros que son negativos en área de ojo de bife es ir en contra del objetivo primario de nuestro negocio.
obviamente que no vamos a usar siempre toros que sean número 1, que estén en el top 1% de la raza en área de ojo de bife, pero seguro que tendríamos que tratar ante cualquier circunstancia de no usar toros que sean negativos en área de ojo de bife. En definitiva, con los DEPs lo que hay que tratar de buscar es un balance de todas las características. Y por ahí para ir terminando y para ir dándole un cierre a esto, antes de que si hay alguna pregunta. Sí, Alfonso, aquí tenemos otras preguntitas justamente con esta diapositiva que tenés abierta, nos dice Ricardo Bautista. Para entender mejor esta diapositiva, si tengo un toro en el top 20%, ¿qué me quiere decir con el resto de los datos de la tabla en línea? Bueno, lo que te quiere decir es que va a ser un animal que supongamos que es 20% para peso al nacer, 20% para el peso al destete, 20% para todas las características, supongamos, seguro que no existe ese toro, pero supongamos que es así, lo que te va a dar te va a dar un aporte genético al rodeo donde te va a meter bastante facilidad de parto, o sea, las hijas de las hijas y los hijos que nazcan, hijos de este hipotético toro, llamémosle toro X, van a ser de bajo peso al nacer, van a ser de alto destete, van a ser de una alta aptitud materna, o sea, las hijas de este toro X van a tener mucha leche, se van a destetar pesados. Hay que tener en cuenta que acá estás jugando también un poco con mayores requerimientos. Producción de leche va de la mano de mayores requerimientos y es inversamente proporcional a la fertilidad. O sea, si vos vas a ir arriba con la leche y querés vacas que produzcan más leche, asegúrate de tener comida para que esas vacas puedan mantenerse en esas circunstancias. Vas a seleccionar también 20% de circunferencia escrotal, vas a seleccionar animales de buena fertilidad, vas a seleccionar animales de buen área de ojo de bife, de buena grasa de cadera y dorsal y de buena grasa intramuscular, o sea, vas a mejorar muchas características y vas a tener que tener cuidado con el tema de los requerimientos de las hijas que te vayas a guardar por el tema de la producción de leche. Suponiendo que exista este toro X que sea todo 20%, puede ser un buen toro. Ahora, hay que ver si es el toro que en las condiciones donde uno va a trabajar puede expresar ese potencial. Espero haber sido más o menos claro. Perfecto. Y ya la última pregunta en cuanto a esta tabla, para que sigamos con las presentaciones. Laura Quiseno nos pregunta, ¿la tabla que presenta Alfonso aplica para los DEPs de toros probados en Estados Unidos y para los toros probados en Argentina? No, yo estoy presentando tanto esta tabla, que es la tabla de percentiles de la Asociación de Brangus Argentina, estos son datos del 2020 con la incorporación de la genómica, o sea que tienen una precisión más grande, y vamos a volver para atrás un minuto, esta es la tabla de los DEPs de la Angus Argentina, también 2020, también con el aporte de la genómica. No son los datos de la Angus de Estados Unidos y uno no puede hacer un paralelismo entre que el 1% de bajo peso al nacer de la Angus de Argentina es lo mismo que un toro de 1% de bajo peso al nacer en la Angus de Estados Unidos. Yo creo que lo importante, para no ser demasiado técnico y tratando de ser un poco prácticos, es que si uno elige, ya sea de los toros de Estados Unidos o de Argentina, toros que están en el 1% de la raza, está buscando extremos. Si uno va a inseminar vaquillonas de primer servicio precoces que llegan con lo justo, tanto en desarrollo como en peso, y buscar toros que sean 1% o 2% en peso al nacer y largo de gestación, seguramente que es lo que te va a garantizar o va a ayudar a garantizar que la aparición, cuando llegue la aparición de esas vaquillonas, no tengas problemas y no haya terneros grandes que haya que ayudar o que pongan en jaque la vida y la continuidad de esas vaquillonas.
Perfecto. Tenemos también otra pregunta por acá, esta nos la mandaron al chat. Más o menos, ¿en qué porcentaje de aptitud materna y leche y carne debo elegir a un toro sin sacrificar otros caracteres como los de carcasa? Mirá, tanto de la raza Brangus como de la raza Angus hay cantidad de toros, hay cantidad de opciones donde seguramente podés encontrar toros que sean positivos en leche o en aptitud materna y que sean positivos en grasa. Por ahí lo que creo yo que va a terminar definiendo es cómo son en el resto de los parámetros. Por ahí encontrás dos toros, el toro A y el toro B, de Angus, que son parejos, están en un 20% en leche, ponele, y un 20% también en los DEP de grasa, pero que uno en peso al nacer está en el 10%, en el 10% más bajo de peso al nacer, y el otro está en el 80%. Entonces yo, entre esas opciones, me tiraría al de bajo peso al nacer, porque va a asegurarte no tener problemas en la aparición, y de alguna manera estás metiendo o ayudando a meter el DEP de facilidad de parto en tu rodeo. Listo, Alfonso. No, yo creo que ya con eso le podemos seguir dando continuidad a la charla, y si siguen apareciendo por aquí más preguntas, pues obviamente las seguiremos haciendo. Dale, fantástico. Bueno, esto la verdad que podemos seguir hablando un rato muy largo, porque podríamos empezar a analizar toros y cada uno va a ser diferente, y siempre vamos a encontrar que todos los toros tienen sus virtudes y tienen sus puntos flojos. Hay que tener en claro que por trabajar con genómica, por usar los DEPs, no vamos a encontrar el toro perfecto, porque esto, en definitiva, nosotros podemos ponerle toda la ciencia, toda la tecnología, todo el know-how, todo el presupuesto y todo el trabajo en equipo, pero estamos trabajando con animales, con seres vivos, con lo cual el toro perfecto no existe, la vaca perfecta no existe. Lo que tenemos que tratar es buscar un balance lo más positivo posible entre todos los puntos que tenemos para analizar: fenotipo, pedigree, raza, por supuesto. Las dos razas que estamos hablando hoy, tanto Brangus como Angus, tienen negro y colorado. Ahí cada uno tiene sus preferencias, que pueden ser subjetivas o pueden ser objetivas. Acá en la Argentina, en el norte, hay mucha gente que prefiere trabajar con el colorado por un tema de adaptación al calor. Bueno, otro punto importante que por ahí no tiene el DEP todavía, pero se está trabajando, es el tema del pelo corto, ¿no? Cuando acá podamos meter en estas columnas un DEP de pelo corto, seguramente que muchos lo vamos a mirar a la hora de seleccionar, o en el caso nuestro, de intentar recomendar algún toro de acuerdo a la latitud donde se encuentre el rodeo a trabajar. El pelo corto es fundamental. Obviamente que desde Argentina exportar genética que son animales que tienen una predisposición a pelo largo, a un peleche tardío, no son las líneas de sangre que por ahí pueden ser más buscadas, y lo mismo para buena parte del territorio argentino, que desde la primavera tenemos unos calores también que son importantes, humedad del 100%, esos días de 40 y pico de grados, que de las 7 de la mañana con 90% de humedad. El animal que no tiene pelo corto se nota que lo sufre más que el que tiene pelo largo. Y entonces, buscar un balance entre todo esto es el desafío. El DEP es una herramienta que puede ser muy beneficiosa si está bien usada, y puede ser perjudicial si está mal usada. Usar los DEP de por sí no te asegura nada, no te asegura absolutamente nada. Lo que te permite es tener una herramienta más de análisis. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un rato, no existe el toro perfecto, no hay un toro único, porque si no habría un solo centro de inseminación trabajando que tenga un toro exprimiéndolo
millones, sacándole millones y millones de dosis, y la verdad es que hay infinidad de toros. Nosotros tenemos un poco la responsabilidad justamente de brindar un abanico en la oferta amplia, porque cada rodeo, cada planteo, cada empresa tiene sus prioridades, tiene sus necesidades, y no todos están ni en la carrera del alto crecimiento, ni todos están en la carrera del bajo peso a nacer, no todos miran los datos de área de ojo de bife. Entonces, la variabilidad en las opciones es lo que hace también a la posibilidad de elegir y encontrar lo que más se adapte a lo que uno quiere. Perfecto. Alfonso, nos hacen una pregunta por acá y dice, ¿podríamos saber cuál es el criterio ideal para escoger un toro que transmita eficiencia de conversión? Bueno, eso es algo que se está trabajando en Argentina, se está trabajando, hay varias razas que están trabajando en el tema de eficiencia de conversión. Hoy por hoy no hay un DEP para eso, pero sin duda tanto la Asociación de Angus Argentina como la Asociación de Brangus y también otras asociaciones tienen claro que los productores cada vez más quieren una herramienta, un índice en los DEPs que les permita medir eso, porque todos tenemos claro, los que hacemos números, que en el margen bruto de la cría, en el margen bruto de la recría y en el margen bruto de la invernada o de engorde, la alimentación ocupa un porcentaje muy alto del costo. Con lo cual, tener animales que con la misma alimentación, con la misma calidad y cantidad de alimento, en vez de engordar 1,100 kg, engordan 1,350 kg, y bueno, obviamente que va a ser un factor fundamental. Como les digo, está en desarrollo, ya están haciendo pruebas, y es la verdad que es fundamental y es bárbaro que las asociaciones se hayan puesto como objetivo y como prioridad trabajar en esto. En Estados Unidos se está haciendo hace un tiempo más, ellos tienen índices económicos para medir esto, pero hablando de la genética o de la ganadería argentina, evidentemente tenemos muy en claro, yo me sumo porque soy parte de la ganadería y además a mí me gusta este negocio y yo lo disfruto y lo vivo como algo propio. Este índice va, en cuanto salga, va a dar una herramienta bárbara y va a dar mucho que hablar. Perfecto. Nos preguntan por acá, no sé si ustedes manejen el Brangus White Track, ¿en qué página pueden encontrar los DEPs? No, esa pregunta, si después me decís quién hizo esa pregunta, prometo averiguar y contestarle, mandarle un mail con una respuesta concreta. Ricardo Bautista. Si Dale, nos puede regalar el correo por acá, pues se lo compartimos a Alfonso. Perfecto. Puede seguir, Alfonso. Puede seguir Bien. sin ningún problema. Bueno, yo la verdad que ya estoy medio como para tratar de darle un cierre a esto. Ya es un poco tarde y todos van a querer por ahí hacerse una picadita o preparar la comida o estar un poco con su familia. Yo como forma de cierre quería redondear con esto, ¿no? Con las herramientas que tenemos para seleccionar reproductores, machos y hembras. Ahí pongo el pedigree como algo siempre importante y siempre útil para analizar. Datos fenotípicos. Acá está la foto del Génesis y del Cerro Negro. Las crías, obviamente, esa cría colorada que se ve ahí es hija del Génesis, del toro negro, que tiene gen colorado, con lo cual tener ese dato, por supuesto, que es importante para seleccionar, y después están los DEPs, como una herramienta más para poder hacer una selección lo más precisa posible. Creo que no hay que seleccionar por un solo índice, seleccionar solo por DEPs, para nuestros mercados, yo lo veo como algo parcial. Nosotros los argentinos, hablo un poco de acá, tenemos una cultura de la ganadería y de los animales y tenemos muy claro el tipo de animal que nos gusta, con lo cual
dejar de mirar los animales es totalmente impensado. Pero eso no quiere decir solamente elegir los animales por el fenotipo, ¿no? Y además, estas dos razas que estamos hablando hoy, tienen la ventaja que tienen varias opciones, con lo cual uno puede buscar y puede encontrar toros que tengan buen fenotipo como uno busca, ya sea animales grandes, picos más largos, más compactos, pero que sean de buenos aplomos, de buen prepucio, y que además tengan depths y tengan un pedigree que a uno le guste trabajar. Existen esas opciones, entonces hay que usarlas. Y ahora sí, como cierre, si aparecen preguntas, por supuesto, las respondemos. Que uno cuando elige un toro o cuando elige una vaca, se lleva el paquete completo, ¿no? Uno puede elegir un toro por las características que considera positivas, pero también se va a llevar las características que son negativas, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Por ejemplo, un DEP que está en desarrollo en nuestro país y que en Estados Unidos ya lo tienen hace un tiempo, que es el DEP de docilidad. Es un punto muy importante para todos los que hemos trabajamos en la manga. Y si uno elige animales que son de mal temperamento, y bueno, eso después lo va a ver en su casa, lo va a ver en sus rodeos, y es una característica heredable, con lo cual poder seleccionar por esa característica es positivo. Y bueno, nada, como cierre, hoy a la tarde, cuando estaba terminando de armar esta humilde presentación, se me ocurrió esto, que más información nos sirve para un mejor análisis y para acercarnos a un resultado más eficiente. En definitiva, ahí está un poco el asunto, ¿no? Que la ganadería sea un negocio más eficiente para todos los que estamos dentro de la cadena de la carne, que podamos hacer más plata, que podamos producir más kilos por hectárea, que podamos generar la misma cantidad de kilos con menor alimento. Creo que por ahí va la cosa, y además entiendo que la ganadería y las personas que están atrás de las vacas en todos nuestros países cada vez estamos más orientadas a eso, a verlo como una empresa, a buscar qué nueva tecnología o qué nueva herramienta puedo usar para ser un poquito mejor. Perfecto, Alfonso. Tenemos aquí una pregunta para Juan Pablo, que nos la hace Mariana, y es: ¿cómo se maneja la interacción entre buenos datos de ganancia y el dato de ahorro de energía de mantenimiento? Muchas gracias. Muy buena la pregunta, Mariana. Ya le escribí que igual me puede consultar al mail, lo podemos hablar luego sin problemas. Pero básicamente, obviamente que son dos cosas que podemos llamar, pero lo bueno de estas dos razas es que hay toros que hacen las dos cosas bien, y yo creo que eso es una gran virtud de estas dos razas, y es lo que las hace tan populares y que crezcan tanto en todo el mundo. Podemos tener terneros o crías que sean vigorosos, que sean precoces, con buen crecimiento, pero que crezcan hasta los 2 años de edad, y luego que esas madres sean madres de una estatura y un tamaño medio, y sean mantenidas a lo largo del año en condiciones pastoriles. Así que, digo, son dos cosas que, aunque parezcan opuestas, por suerte se puede tener todo. Y tenemos varias opciones, tal como el Rainfall que mostré en Select Sires, así que nos escriben y encantados compartimos ideas para ver qué es lo que mejor se adapta a lo que necesiten en la empresa. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Ya por acá en el chat, pues no veo más preguntas, así que muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien tenga otra pregunta más que quiera hacer. Muchas gracias, Felipe, Mauricio y todo el equipo de
la Sobrangus y también al equipo de Select Sires Argentina y bueno, a todos los que participaron. Quizás se nos hizo un poco largo, nos encanta hablar de estos temas, nos apasiona y bueno, se nos va el tiempo a veces, pero estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesiten y como les dije, todos tienen la información para contactarnos. Muchas gracias. Sí, lo mismo que Juanpi, agradecer por la invitación en primer lugar a todos los responsables, la verdad que es un placer. Y como dice Juanpi, podemos estar horas y horas hablando de esto. Y nada, como último, que no tiene que ver en realidad a los DEPs, a mí me gusta hacer siempre hincapié en el equipo de trabajo, ¿no? Creo que la ganadería es una empresa, es un negocio que requiere de varios eslabones, donde están involucradas un montón de personas con diferentes responsabilidades, y siempre poder mejorar el trabajo en equipo es algo fundamental. Así como incorporar el uso de DEPs a la selección, tener en claro que el trabajo en equipo es lo que hace a la diferencia, para mí es algo clave en cualquier emprendimiento. Sé que no tiene nada que ver con los DEPs, pero a mí me gusta decirlo porque siempre atrás de una buena selección hay un equipo de cabezas pensando, y siempre dos cabezas piensan más que una, y analizando las cosas entre varias personas, se puede avanzar y se pueden encontrar cosas que por ahí trabajando uno solo no es posible. Así que es algo que me gusta decirlo porque creo que es importante. Muchísimas gracias de vuelta a todos. Y bueno, si hay alguna pregunta seguimos con eso, si no, los liberamos a todos. No, muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de SelectSite y Genética Selecta de Colombia, a Laura Quiseno, a Juan Pablo Muriel, a Carlos Betancourt. Estuvieron muy atentos y muy proactivos para que esto se llevara a cabo. Esperamos que no sea la última. A todo el equipo de la Asociación Angus de Argentina, en cabeza de su presidente y su director ejecutivo, el presidente Alfredo Guzmán, a Javier Martínez del Valle, a todos, absolutamente a todos. Muchísimas gracias. Creo que esto va a servir para que salgamos adelante y demostremos las verdaderas fortalezas de las dos razas, del Angus y del Brangus. Feliz tarde para todos y éxitos para esta crítica situación de la pandemia y que salgamos todos adelante. Listo, Ricardo, muchas gracias. Quiero hacerles una invitación con nuestro grupo de jóvenes al Brangus. Esta es una charla que ellos tienen, entonces le voy a dar paso a Laura, quien es la vicepresidenta de nuestro comité, para que les haga la invitación y pues nos acompañen mañana en esta importante charla. Laura, bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias, Felipe, gracias a todos por esta invitación. Queremos también darles la invitación a todos ustedes para que nos apoyen. Estamos organizando unas charlas. Mañana le toca al grupo de Paraguay, ya que todos somos amantes de la carne. Entonces mañana es el mapeo e identificación de cortes de carne de calidad. Los esperamos a todos a las 5 en Colombia, 6 en Paraguay y 7 en Argentina. En las redes sociales de cada comité está el link para que nos apoyen y se conecten. Los esperamos. Laura, muchas gracias. De nuevo, pues agradecerle a Alfonso y a Juan Pablo desde la asociación. Una charla muy importante, recordarle a todas las personas que quieran volver a verla, que quieran volver otra vez a repasarla, va a estar montada en nuestro canal de YouTube, Angus Brangus Colombia, entonces espérela prontamente, nosotros pues no nos demoramos mucho en subirlas y pues de todas maneras volverles a agradecer a Genética Selecta acá en Colombia, que siempre pues han estado muy pendientes de la Asociación de Angus y Brangus, de traer toros de excelente calidad para que los asociados y toda la gente que está trabajando con nuestras razas pues logren ese mejoramiento genético que tanto
hablamos y el que tanto queremos hacer. Y pues agradecerles por haber sacado el rato, haber explicado de una excelente manera todo el tema de lectura de los catálogos y abrirnos un poquito los ojos en que le tenemos que quitar el miedo a los datos que se ven en el catálogo y que necesitamos entender realmente qué nos dan los toros. Entonces, muchas gracias por participar en nuestras charlas y bueno, no, pues siempre serán bienvenidos estos espacios para seguir creciendo en la parte técnica.